Y ya estamos justamente para hablar de este y más temas con Mariana Varese, del programa Amazonía de Wildlife Conservation Society, más conocida como WCS aquí en el país. Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Aldo. Muchas gracias por tenerme aquí. Gracias a ti por acceder a nuestra invitación. Vamos a presentarte para que nuestro público te conozca. Mariana es economista especializada en recursos naturales, con más de 10 años de experiencia como investigadora en temas de conservación y manejo de recursos naturales en la Amazonía. Actualmente es la directora del programa Amazonía de WCS, una posición que involucra liderazgo programático de los programas de paisaje y proyectos regionales de la Amazonía andina, incluyendo por supuesto a nuestro país, a Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela. Fue directora de WCS en Perú y directora asistente del programa Latinoamérica y el Caribe. Antes de trabajar en WCS, Mariana fue consultora para evaluaciones ambientales y coordinadora de los programas de desarrollo en conservación internacional en Perú. Mariana, toda una vida dedicada a la conservación. Cuéntanos, actualmente estás en WCS. Cuéntanos justamente un poco acerca de la organización en la que laboras, cuál es su historia, a qué se dedica exactamente y cuáles son sus líneas de trabajo en nuestro país. Claro que sí. Bueno, WCS es una organización fundada en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, y administra los zoológicos de la ciudad de Nueva York. Y también tenemos alrededor de 500 proyectos en más de 60 países del mundo. Un poco la idea es combinar acercar a la ciudadanía, en este caso de Nueva York, a través de los zoológicos a la naturaleza, y por otro lado conservar a esta vida silvestre y sus hábitats en sus lugares de origen, y por eso los programas de conservación en 60 países. Ah, En, en nuestra región tenemos sí. programas de país y actividades de conservación en, como tú bien mencionaste, Bolivia, Ecuador, Colombia, Ecuador y Perú. Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Y en todos estos países trabajamos en distintas cosas, pero siempre tenemos por lo menos un componente grande de trabajo en la Amazonía. Y además tenemos varios programas transversales, regionales, que se fundamentan en la colaboración del trabajo entre países, como el de conservación de ecosistemas acuáticos y también el de la lucha contra el tráfico de fauna silvestre. Ah, En excelente. Perú, Sí. WCS basa su trabajo en la conservación y manejo integrado de paisajes, y priorizamos el trabajo en dos paisajes. Uno en Loreto, que comprende las cuencas del Bajo Marañón, el Bajo Ucayali y el Amazonas. Y el otro paisaje está en Puno y Madre de Dios, en las cuencas de los ríos Tambopata e Inambay. Y cuéntanos un poco más, revisando un poco la información que nos hicieron llegar previa a esta entrevista, veíamos que tienen un trabajo también muy interesante con un enfoque basado en la ciencia justamente, ¿no? Y a través de paisajes. Eh, sí, vamos a justamente tocar ese tema en profundidad. Queremos ver un poco lo que hace la organización WCS, interesante, por supuesto, que tenga labores en tantos puntos de la región de Sudamérica, ¿no? Enfocados en temas de Amazonía y de conservación regional. De pronto, muy pocas organizaciones son las que tienen esta cobertura tan amplia en estos países de la Amazonía y también de los Andes. Revisando la información que nos hicieron llegar previamente para esta entrevista, vemos que el enfoque de WCS se basa en ciencia y a través de paisajes. ¿Qué implica este abordaje y cómo se diferencia de otros enfoques en la labor de conservación? Sí, mil disculpas. No te preocupes. Como te comentaba, el trabajo en paisaje es un trabajo muy en terreno y combina ciencia y evidencia con un manejo integrado de espacios grandes de territorio, combinando los intereses y las capacidades de las distintas organizaciones y personas que viven en esa región. En la ciencia
el conocimiento y el intercambio de saberes está un poco a la base de todo lo que hacemos. La idea es que lo que hagamos esté sustentado en evidencia muy real, muy rigurosa, Claro. y que las soluciones y modelos de conservación y desarrollo que proponemos, o de manejo de recursos naturales, por ejemplo, de gestión de áreas protegidas, también sean probados en terreno. Entonces, antes de promover una solución, la hemos experimentado, puesto a prueba, consensuado con los actores locales. Hay algunos retos que son de escala más grande que de los paisajes, algunos desafíos que trascienden fronteras. Y para esto trabajamos mucho en colaboración con universidades, centros de investigación, otras organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de base y el Estado, para buscar soluciones de manera colaborativa a esta escala. Entonces, un ejemplo de eso es el desafío que tenemos de asegurar la conectividad de los ecosistemas acuáticos de la cuenca amazónica. Los ecosistemas acuáticos son, por ejemplo, lagos, lagunas, ríos, bosques inundables y sabanas inundables. En toda la cuenca amazónica, desde más de 6.000 metros de altura de nuestros nevados hasta la desembocadura en el Atlántico, están dispersos por toda esta cuenca y la conectan, efectivamente. Imagínate como si los ríos fueran el sistema vascular de la cuenca amazónica, ¿no? Las venas y arterias de la cuenca amazónica. Para poder entenderlos y asegurar su conectividad, necesitamos la colaboración de científicos de universidades de distintos países, pero también de los saberes de los pueblos indígenas y originarios y locales que viven en la Amazonía. Son distintas formas de conocimiento que se complementan entre sí para ayudarnos a entender este enorme ecosistema. Es tan grande que, imagínate una cosa, los peces migradores que tenemos en la cuenca amazónica son los más grandes migradores de aguas continentales del mundo. Migran 11.000 kilómetros, desde que nacen en los Andes hasta que se crían y crecen en la desembocadura del Amazonas, en el Océano Atlántico, y regresan otra vez hasta el piedemonte de los Andes para desovar. Y esos peces migradores representan el 80% de la pesca comercial de la Amazonía. Entonces, si no los manejamos bien, en todo lo largo de su rango de migración, no vamos a poder asegurar que hayan estos stocks pesqueros para una pesca sostenible y próxima. Y para poder entenderlo en una distancia tan larga, que involucra tantos países, necesitamos colaborar y compartir conocimiento y compartir todas nuestras expertices y capacidades desde distintos puntos de vista. Entonces, en eso estamos trabajando últimamente. Buenísimo eso que nos cuenta Mariana. Y hace poco, en realidad hace días nada más, se anunció la fusión de dos grandes iniciativas, como son la Red de Ciencia Ciudadana por un lado y Aguas Amazónicas. Cuéntanos cómo venían funcionando previamente esas iniciativas y cómo se van a ver impulsadas ahora en esta alianza denominada Alianza Aguas Amazónicas. Claro que sí. Empezamos con un proyecto gracias al financiamiento de la Fundación Gordon y Betty Moore, donde un poco nos desafiaban a colaborar y encontrar una solución que permita entender estas grandes migraciones de pesca y esta conectividad de la Amazonía desde los Andes hasta el Atlántico, que es una escala muy grande, entenderla a través de la colaboración y el aporte de la gente que vive en terreno. Entonces, desde lo local hasta una escala muy grande. Y es así que, bajo el paraguas conceptual y científico de un grupo de científicos que generaron este marco conceptual de conectividad de la cuenca, varias organizaciones nos reunimos y empezamos a trabajar desde el 2017 para promover justamente el enfoque de ciencia ciudadana, para conectar los esfuerzos que ya existían de manejo y monitoreo pesquero a nivel local, comunitario,
entre sí, conectarlos entre sí hasta alcanzar la escala de la cuenca. Y eso sí que de entre el 2017 hasta el 2000, bueno, hasta ahora en realidad seguimos colaborando, generando y compartiendo esa información. Desde el 2019 y con más énfasis en el 2021, los socios de esta red de Ciencia Ciudadana para la Amazonía arribamos a la conclusión de que está bien generar y compartir conocimiento, pero tenemos que dar un paso más y ponerlo en uso. Claro. Y poder usarlo para informar decisiones de manejo, informar políticas públicas, informar inversiones, tanto de desarrollo como de cooperación internacional. Y entonces nos regresamos a llamar como Alianza Aguas Amazónicas, y es una alianza de organizaciones con un mandato muy concreto de justamente poner la información en uso para informar decisiones y además de promover una visión de una cuenca amazónica conectada que requiere una atención a esa escala conectada, digamos, ¿sí? Claro que sí, claro y así sí. se formalizó la alianza ahora en agosto. En mayo. Así es. Mariana, ustedes han desarrollado importantes estudios sobre la pesca continental, específicamente en la región Loreto. ¿Qué hallazgos y potencialidades tiene esta región en ese tema? Bueno, la región, primera escala de la cuenca amazónica entera, creo que es importante comentarlo. Hemos generado colaborativamente, y cuando digo hemos, hay el trabajo de un montón de personas y organizaciones detrás, evidencia antes no conocida, ¿no? Como por ejemplo posicionar a los ríos, bosques inundables, lagos y lagunas de la Amazonía por su rol tan importante para mantener la biodiversidad, mantener los bosques, mantener la productividad de la cuenca amazónica entera. Por ejemplo, hemos puesto en evidencia que los ríos, bosques, lagos y humedales de la cuenca amazónica representan el 14% de su área, que es bastante grande para ser un área de la Amazonía cubierta por agua. Asimismo, evidenciamos esto que te cuento de la importancia de los peces migradores para la economía de la región, ya que representan el 80% de las capturas comerciales. También hemos evidenciado el enorme aporte que hacen los ríos, los Andes, sobre las llanuras amazónicas en términos de nutrientes. Sin el aporte de los ríos andinos y sus sedimentos y sus nutrientes, no habría la enorme diversidad y productividad que hay en las llanuras amazónicas hoy en día. Específicamente en Loreto, me gustaría resaltar el trabajo que hizo el programa Perú de WCF hace unos años, que se cristaliza en el Atlas de Pesquerías y Humedales de Loreto. Este atlas, también primero en su naturaleza, evidencia varias cosas muy importantes sobre la región Loreto, sus pesquerías y sus humedales. Por ejemplo, que Loreto es el departamento del Perú que alberga la superficie más grande de bosque a nivel nacional y también concentra la mayor cantidad de humedales en el Perú. Al mismo tiempo, los peces, que son la principal fuente de proteínas para la población de Loreto, sí, se encuentran, nacen, se crían, viven en los humedales clave, en algunos humedales claves en la región Loreto, que son críticos para su supervivencia. Entonces, la conservación, la buena salud de estos humedales es muy importante para garantizar las pesquerías, la seguridad alimentaria y la economía pesquera en Loreto. Por ejemplo, entre el 2015 y 2017, en 2 años, la pesca anual promedio de Loreto superó las 11.000 toneladas por año. Perfecto. Y la venta de pescado generó aproximadamente 35 millones de soles de ingresos por año. Interesantes Son valores cifras. muy altos. Sí, interesantes cifras lo que nos comentas, Mariana.
Excelente, buenísimo. Bueno, no queda más que desearles éxitos en este proyecto, así como en todos los que desarrollen en WCS. Y agradecerte por la diferencia de haber aceptado la invitación el día de hoy.